Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a destapar todo sobre la crisis que parece estar sacudiendo a Alil y Esla. Si han escuchado bien, esa pareja que tanto nos ha enamorado con su historia, al parecer está atravesando un momento complicado. Y créanme, vamos a ir a fondo, analizando cada detalle, cada rumor, y lo que podemos interpretar de toda esta situación. Así que si son tan fans como yo o simplemente curiosos por naturaleza, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más contenido interesante preparado. Bueno, vamos a hablar de Alil y Esla. Para quienes quizás no estén tan al tanto, o necesiten un pequeño recordatorio, ellos se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión, ¿verdad? Su química en pantalla, sus miradas, la forma en que se complementaban, todo eso hizo que millones de fans se enamoraran de ellos. Las series turcas tienen esa magia especial de crear conexiones tan fuertes entre los actores y el público, y Alil y Esla eran el epítome de eso. Verlos juntos, ya sea en la ficción o en las pocas apariciones públicas que teníamos, transmitía una sensación de autenticidad, de algo genuino. Y es precisamente por eso que cuando empiezan a circular rumores de crisis, la noticia cae como un jarro de agua fría para muchos. Los primeros indicios, como suele suceder en estos casos, fueron sutiles. Comentarios que desaparecieron de redes sociales, alguna foto que ya no estaba, o un silencio inusual en plataformas donde antes compartían mucho. Al principio uno tiende a pensar que son cosas pasajeras, malentendidos, o simplemente que están disfrutando de un momento más privado. Sin embargo, la bola de nieve empezó a crecer. Los medios turcos, siempre atentos a la vida de sus celebridades, comenzaron a tejer sus propias teorías. Y ahí es donde la cosa se pone interesante y a veces un poco confusa. Hemos visto reportes que hablan de supuestas discusiones, de distanciamiento, incluso de que cada uno estaría siguiendo caminos separados. Algunos sugieren que las largas horas de trabajo, la presión de la fama, o diferencias irreconciliables podrían ser el detonante. Otros, más picantones, hablan de terceros en discordia, aunque en este punto, y siendo honestos, son solo especulaciones, ¿no creen? Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los medios, con el afán de conseguir la noticia, pueden exagerar o incluso inventar. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Si analizamos las últimas interacciones públicas o en redes sociales de Alil y Esla, notamos una cierta cautela. Han sido mucho más reservados, y cuando se les pregunta directamente sobre su relación, las respuestas tienden a ser ambiguas, evasivas. Y es totalmente comprensible. Nadie quiere exponer su vida privada ante los flashes y las cámaras, sobre todo cuando las cosas no van del todo bien. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la ausencia de comentarios positivos o de apoyo mutuo en redes sociales, algo que antes era constante. Las publicaciones que solían dedicar el uno al otro, llenas de corazones y palabras de amor, ahora brillan por su ausencia. Esto, para los fans más observadores, es una señal clara de que algo ha cambiado. No es solo una cuestión de no publicar, sino de un cambio de actitud, de una dinámica que parece haberse roto. Además han surgido algunos testimonios, supuestos amigos o conocidos, que han filtrado información a la prensa. Estos informantes anónimos suelen pintar un panorama poco alentador, hablando de tensiones y de que la relación está en un punto crítico. Por supuesto, debemos tomar estas filtraciones con mucha precaución, ya que no hay una fuente oficial confirmada. Pero a veces, por pequeños detalles, por las inconsistencias en las declaraciones públicas, podemos empezar a atar cabos. Otro aspecto a considerar es la forma en que manejan la presión externa. Las parejas de celebridades están constantemente bajo escrutinio. Cada acción, cada palabra, cada ausencia, es analizada y comentada. Si además a esto le sumamos los desafíos propios de una relación, como la distancia, los compromisos laborales, o simplemente las diferencias de opinión, es normal que el estrés se acumule. Quizás lo que estamos presenciando es el efecto de toda esa presión sobre una relación que, por naturaleza, también es vulnerable.
Hemos intentado buscar declaraciones oficiales, ya sea de Alil, de Esla, o de sus representantes. ¿Y cómo? ¿O era de esperar? La respuesta ha sido el silencio o respuestas muy genéricas que no aclaran nada. Por ejemplo, han dicho cosas como estamos bien, o tenemos nuestros momentos, como todas las parejas. Si bien estas respuestas podrían interpretarse de varias maneras, la falta de contundencia y la ausencia de gestos públicos que refuercen su unión, solo alimentan las especulaciones. Lo que sí es cierto es que el impacto de esta supuesta crisis en sus seguidores es enorme. Hay quienes se muestran preocupados, enviando mensajes de apoyo y deseando que superen este bache. Otros, en cambio, se muestran decepcionados, porque habían idealizado su relación y les cuesta asimilar que quizás no sea tan perfecta como parecía. Y luego están los que disfrutan del drama, especulando sin descanso en foros y redes sociales. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sus propios problemas y emociones. No podemos juzgar su relación desde afuera, basándonos solo en lo que vemos o leemos en los medios. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones, siempre desde el respeto. Analicemos las posibles razones detrás de una crisis de este tipo, pensando en el contexto de dos personas jóvenes, exitosas y con agendas muy apretadas. La primera y más obvia es la distancia geográfica. Si sus proyectos laborales los obligan a vivir en ciudades o países diferentes, mantener una relación a largo plazo se vuelve un desafío monumental. Los viajes constantes, las despedidas, la falta de tiempo para compartir momentos cotidianos, todo eso desgasta. Luego está la presión mediática y el escrutinio público. Como mencioné antes, cada paso que dan es observado. Esto puede generar una tensión adicional, un miedo a ser juzgados, a cometer errores que se magnifiquen. Si un día tienen una discusión normal, como cualquier pareja, pero esa discusión se convierte en noticia, la presión aumenta. También puede haber diferencias en sus metas personales o profesionales. A veces, uno de los dos quiere enfocarse más en su carrera, mientras que el otro busca consolidar la relación. Estos choques de prioridades pueden generar conflictos. O quizás simplemente con el tiempo se dan cuenta de que sus caminos vitales ya no van en la misma dirección. El amor puede ser muy fuerte, pero no siempre es suficiente para superar todas las diferencias que surgen a lo largo de los años. Y por supuesto, no podemos descartar el factor de estar enamorados de la idea de estar enamorados. En la industria del entretenimiento, a veces, las relaciones se forman bajo un aura de magia y éxito. Pero la realidad, una vez que la euforia inicial pasa, puede ser mucho más mundana y desafiante. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos defienden a capa y espada a la pareja, pidiendo respeto y no dejándose llevar por los rumores. Otros, ya más escépticos, están empezando a creer que la relación no tiene salvación. Y en las redes sociales, los debates son encendidos. Hay quienes analizan cada foto para ver si todavía hay chispa, o si se miran con frialdad. Es una verdadera obsesión colectiva por la vida privada de dos personas. Lo que sí podemos esperar, y es lo que muchos fans desean, es que si están pasando por un mal momento, logren comunicarse, entenderse y, si es posible, superar sus problemas. El amor, cuando es genuino, tiene esa capacidad de resiliencia. Sin embargo, también debemos estar preparados para cualquier desenlace. La vida es impredecible, y las relaciones también. Hemos visto casos similares en otras parejas de celebridades, donde los rumores de crisis terminan siendo ciertos, y en otros, donde se superan y salen fortalecidos. Así que de momento lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos decidan compartir algo más concreto, o que las acciones hablen por sí solas. Por ahora, la incertidumbre es lo que reina. Y esa incertidumbre es lo que nos mantiene hablando, especulando y, en última instancia, interesados en su historia. Porque seamos sinceros, aunque nos duela imaginar que su relación esté en peligro, la idea de que Alil y Esla puedan superar esto, o que descubramos la verdad detrás de todo, es lo que nos mantiene enganchados a este drama. Y bien, para ir cerrando esta conversación que ha estado llena de análisis y un poco de misterio, podemos resumir que la situación de Alil y Esla es, cuanto menos, incierta. Los rumores de crisis son fuertes, alimentados por la falta de confirmaciones, por el silencio en redes sociales, y por los supuestos informes de fuentes cercanas. Si bien no tenemos una verdad absoluta, las señales apuntan a que su relación atraviesa un momento delicado.
Gracias de corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar esto junto a ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Qué consejo le darían a Alil y Esla si pudieran? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado del análisis, no olviden dejar un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.